El Napoli, luego de haber dado un golpe sobre la mesa haciéndose con los servicios de Kevin De Bruyne en este mercado de fichajes, no tiene intenciones de detenerse y ahora planea reforzar el ataque y hay dos nombres sobre la mesa en estas últimas semanas en Casa Napoli. La directiva del Napoli está siguiendo de cerca, muy de cerca, a dos jugadores de la Premier League, Alejandro Garnacho del Manchester United y Jack Grealish del Manchester City. Cada uno con situaciones diferentes en sus respectivos clubes, pero con la puerta de salida abierta y listos para una nueva experiencia. Hoy vamos a analizar eh, la situación de estos jugadores y cómo podrían influir junto con sus datos y sus estadísticas en el Napoli de Antonio Conte para la próxima temporada. Lógicamente, asumiendo que el Napoli pueda hacerse con los servicios de uno de los dos. El primero, Alejandro Garnacho, el cual ya había estado muy cerca de llegar al Napoli en enero de este año, después de la partida de Bargelia. El Napoli lo buscó, simplemente no pudo llegar a un acuerdo con el Manchester United, visto que estos pedían 80 millones, lo tasan como su precio de mercado. Una cantidad que no creo sea asumible para las arcas de Napoli, que no va muy sobrado de dinero en este mercado. Pero bueno, hablemos de Alejandro Garnacho. El argentino esta temporada dejó unos números de 58 partidos como titular, 58 partidos jugados, 11 goles y 10 asistencias con 3.568 minutos. Se desarrolló particularmente en tres posiciones principales: atacante por la izquierda, atacante por la derecha y mediocampista ofensivo. Digamos que en el Manchester United la mayor parte de partidos lo jugó como mediocampista ofensivo, que jugó 26 partidos, y como atacante por la izquierda, que parece ser su posición preferida. Sabemos además que este es un jugador joven, un jugador de 1,80 de estatura, con mucha velocidad y muchas ganas de hacer historia en el fútbol. Haya dejado claro que su ídolo es Cristiano Ronaldo y que lógicamente le gustaría llegar al nivel alcanzado por el portugués, algo que parece realmente difícil, por no decir imposible. Pero bueno, ¿qué le podría aportar Alejandro Garnacho al Napoli de Antonio Conte? Bueno, Alejandro Garnacho es un jugador muy veloz, ya lo dijimos, es un jugador de muy buen uno contra uno y que, aunque sí tiene mucho que mejorar de cara al gol, pero es un jugador que al ser tan joven tiene mucho trabajo por delante y tiene también la capacidad para hacerse con, con muchos títulos en el Napoli, sobre todo porque es un club de, de menos expectativas que el Manchester United, donde quizás la presión y el ambiente lo llevó a no encontrar su continuidad, lo que buscaban también los entrenadores que, tuvo, que lo tuvieron bajo su comando. Si desglosamos los números, podemos ver que en los 26 partidos que jugó como mediocampista ofensivo hizo 3 goles y dio 3 asistencias, mientras cuando jugó en su posición ideal, que es la banda izquierda, donde él puede atacar y entrar en diagonal y hacer los goles que como más le gusta, anotó 6 goles y dio 5 asistencias. Aquí estamos hablando de un jugador que no tuvo la continuidad deseada en Manchester United y por lo cual terminó muy mal con su entrenador, e incluso haciendo declaraciones un poco fuera de lugar, sobre todo cuando este entrenador no lo hizo jugar más en la final de la Europa League. Digamos que 80 millones de euros, que es lo que parece pedir el Manchester United
al Napoli por Alejandro Garnacho sería bastante sensato, visto que es un jugador de 20 años, 1,80 m de estatura. Es un jugador con mucho por crecer todavía y bueno, 80 millones sí es bastante, pero podría ser una inversión a largo plazo si lógicamente el jugador tiene las ganas de venir al Napoli, un club en cuanto a resultados y historia y exigencia mucho menor que el Manchester United. El segundo nombre, bueno, ¿qué nombre? Todos conocemos a Jack Grealish. Parece ser el preferido de Antonio Conte, el jugador del Manchester City, el inglés del Manchester City, de 29 años, Jack Grealish, que mide 1,80 y parece ser un jugador que esta temporada realmente no dio todo lo que de él se esperaba. Incluso desde que llegó al Manchester City no ha logrado mostrar la capacidad que lo llevó a ser el jugador más caro de la historia de la Premier League en su momento, cuando el Manchester City eh, en 2021 pagó 100 millones de libras por él al West Ham. Es extraño cómo a las órdenes de Guardiola no ha logrado despegar, incluso se ha visto devaluado hasta propio esta temporada donde se ha visto un nivel bajísimo y según Transfermarkt su valor actual es de 28 millones de euros. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué Jack Grealish está por verse? El que parece ser un ex jugador, el que parece ser un jugador que ya no le interesa para nada jugar, un jugador que al haber ganado todo con el Manchester City parece estar más cerca del retiro que de continuar buscando la gloria y con hambre de títulos. O un Jack Grealish que quiere finalmente o que querrá finalmente demostrar cuánto puede ser grande, cuánto crack puede ser si se lo propone, porque sabemos de habitudines que no son tan, no tiene buenos hábitos, se le ha visto tomando, se le ha visto borracho, se le ha visto fuera de forma realmente. Y en esta última temporada ha visto como Savinho, Doku, le han ganado el puesto en un Manchester City donde él estaba llamado a liderar el ataque cuando llegó por 100 millones de libras en el 2021. A mí personalmente me quedan serias dudas de cómo Jack Grealish se pudiera adaptar a un Napoli con Antonio Conte si se diera su llegada. Visto que es un jugador que ya ha tenido problemas con Guardiola, que Guardiola prácticamente no lo ha ni siquiera convocado para el Mundial de Clubes, lo ha dejado fuera completamente del equipo. Un Guardiola que sabemos que es bastante exigente y si hablamos de entrenadores exigentes, Conte no se queda atrás. Por eso pensar en un Jack Grealish llegando al Napoli y poniéndose a las órdenes de Antonio Conte con lo exigente que es, sería difícil ver un resultado positivo en este movimiento. Pero si se habla de dinero, que al final todo depende de la economía y de cuánto dinero disponga el Napoli para cerrar las operaciones. Jack Grealish podría salir del Manchester City por solo 50 millones de euros, lo que haría mucho más factible la operación, al contrario de aquella de Alejandro Garnacho. En mi opinión, Jack Grealish, si hablamos de Jack Grealish del West Ham o quizás el Jack Grealish del año del triplete o del sextete o de todos los títulos que ganaron con el Manchester City, ese Jack Grealish podría aportar muchísimo al Napoli, porque es un jugador con muy buen pase, es un jugador con muy buen uno contra uno, es un jugador
que tiene una calidad excepcional, pero que sus continuas indisciplinas prácticamente, su continuo no hacer caso al entrenador, su continuo hacer lo que le viene en gana, lo ha llevado a perder la forma y a perder también, digamos, el caché que tenía en la Premier League. Hasta el punto que, según medios ingleses, prácticamente ningún equipo lo quiere, ningún entrenador quiere. ¿Por qué? Porque ningún entrenador quiere un jugador que hace lo que le viene en gana, un jugador que no escucha, un jugador que no se deja entrenar. En las próximas semanas y meses, o lógicamente, el mercado decidirá el Napoli, la directiva del Napoli en base a las facilidades de operación y al dinero del que dispongan, ir a por Alejandro Garnacho o ir a por Jack Grealish. Eh, Suponiendo que al final se decanten por uno de los dos, porque podría ser otra persona, otro, podría ser otro. Pero si analizamos los riesgos y lo que puede ganar el Napoli y lo que puede perder el Napoli, seguramente 80 millones por Alejandro Garnacho, un jugador de 20 años con todo el futuro, toda la carrera por delante y con deseos de ser importante en un equipo, sería, desde mi punto de vista, la opción más adecuada si tuvieran los recursos suficientes para ir a por él. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios.